Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Primer call de este año 2023, donde la región latinoamericana parte con bastante noticias. Aprovechemos entonces la publicación de la nueva versión del reporte de riesgo político de América Latina, que elabora el Centro de Estudios Latinoamericanos, Internacionales, perdón, de la UC. Y aprovechemos, Jorge, de hablar de este tema. Desde una mirada general, ¿crees tú que va la región hoy en un rumbo distinto a lo que pasa en el resto del mundo? Por favor, dinos cuáles son los riesgos. Y asumiendo que estos riesgos también están presentes en el resto del mundo, ¿cuál es el problema con Latinoamérica que todo parece siempre ser más difícil o más inestable? América Latina, Mauricio, tiene este llamado fenómeno del gato pardo, que todo cambia para que todo siga igual. Y si vemos, este 2023 ha tenido un comienzo muy convulsionado. Tuvimos los episodios en Brasil, la crisis político-institucional en Perú, y en nuestro diagnóstico de riesgo político hay dos elementos centrales. Uno, que es la desaceleración significativa que va a tener la economía latinoamericana, creciendo en promedio, según los últimos reportes, en alrededor de 1.3% del PIB. Si tú lo llevas desde el 2014 a las proyecciones 2023, América Latina se encamina hacia una nueva década perdida, creciendo en promedio a menos del 1% del producto. Y por otro lado, la reconfiguración política con este regreso que llamamos de la marea rosa 2.0, donde 5 de las 6 principales economías de la región van a estar en manos de fuerzas de izquierda o centro-izquierda. Si vamos al detalle y profundizar con estos riesgos, ¿dónde están a tu juicio las principales variaciones o cambios respecto a los años previos, dado que este reporte no es nuevo, se hace un seguimiento? Y a tu juicio, ¿cuáles son los más críticos? Y si hay eventualmente una posible conducción o solución, o solamente esto se puede agravar en base a tu análisis. Esta, Mauricio, es la tercera edición del reporte y vemos con preocupación que el principal riesgo político 2023 es el crimen organizado. En años anteriores, medido en cuanto a corrupción o economía informales, estaba en puestos de menos avanzada que hoy. El crimen organizado hoy es transnacional, ya no solamente se concentra en Colombia, en América Central, como lo conocíamos tradicionalmente, o México, sino que se ha extendido a distintas latitudes y la percepción de inseguridad en la sociedad latinoamericana aumentó. Esa es la principal novedad de este reporte. A la vez, el retroceso democrático sigue en puestos de avanzada, la gobernabilidad compleja se instala como uno de los riesgos políticos en términos de que hoy los gobiernos ya no tienen las lunas de miel del pasado al comienzo de sus mandatos y tenemos algunos riesgos a mirar también con atención, como la posibilidad de nuevos estallidos de malestar social que quedaron, entre comillas, anestesiados durante la pandemia, especialmente por las cuarentenas, y un fenómeno que es más global, que también golpea a nuestra región, como es la inseguridad alimentaria. En resumen, Mauricio, crimen organizado, retroceso democrático, una gobernabilidad cada vez más compleja y estos nuevos riesgos que yo te he mencionado. Tú haces mención a la famosa marea rosa. No la denominan marea roja, como algunos la quieren poner más en el extremo. En términos de antecedentes históricos, ¿tenemos alguna comparación de una hegemonía casi absoluta de líderes en el Ejecutivo de izquierda en la región en el pasado? Si es así, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Y qué podríamos esperar dado el contexto actual? Por último, Cuando ¿cuánto ayuda? Disculpa, Jorge, disculpa. Por último, ¿cuánto ayuda o eventualmente empeora las perspectivas el contar con una mayor debilidad en las arcas fiscales para los ministros de Finanzas, Hacienda en un gobierno de izquierda hoy? Cuando nosotros vemos Latinoamérica desde el año 90, Mauricio, más bien ha sido un péndulo políticamente. ¿Cuál es la diferencia de esta marea rosa 2.0 de lo que fue la llamada marea rosa de la década del 2000? Muy distinta a esta, estaba liderada por Chávez, por Rafael Correa, por un Lula distinto al Lula que está llegando hoy día a Brasil, que hoy, Mauricio, los ciclos políticos comienzan a ser más cortos. La razón principal de que hoy tenemos este regreso de una marea rosa es porque desde el 2019 a la fecha, todas las elecciones presidenciales, salvo Nicaragua, donde no hay democracia, el oficialismo perdió. Entonces, América Latina venía de un pequeño ciclo de gobiernos
de mayoría de derecha o centro-derecha y el péndulo está volviendo a la izquierda. ¿Cuáles son las diferencias, además de este contexto? Primero, esta nueva izquierda no cuenta con la bonanza fiscal debido al alto precio de los commodities de la década del 2000. Por lo tanto, va a tener menos margen en su billetera para planes sociales y eventualmente para populismo fiscal. En segundo lugar, los gobernantes hoy de estas izquierdas son más diversos en sus perfiles políticos, lo que es el caso de Petro en Colombia, Boric en Chile, el mismo Lula en Brasil, Fernández en Argentina o López Obrador en México, por citar algunos ejemplos. Y tercero, que hoy muchos de estos gobiernos no tienen mayoría en el Congreso y las oposiciones están más fuertes o menos fragmentadas que lo que era en el pasado. El legado de la marea rosa 1.0 de hace 20 años fue principalmente un importante desequilibrio fiscal y en algunos casos los proyectos políticos devinieron en proyectos muy autoritarios o incluso en dictaduras, como tenemos el caso de Venezuela. Eso hoy no debiera repetirse y como te señalaba al comienzo, debiéramos tener ciclos políticos más cortos. Tenemos la situación de Perú y vamos a mirar con atención qué ocurre en Argentina en octubre de este año. Bueno, sin duda que hacer política es mucho más complejo cuando están estos péndulos y ciclos más cortos. Vamos a casos particulares. Sé que es difícil hacer proyección en política, pero hablando de Perú, ¿qué salida anticipas tú de la crisis que hoy se ve en escalada en ese país? ¿Cómo evalúa la intervención del presidente de otros países respecto al manejo de la situación en Perú? Nos pasó con Chile en particular esta semana. Me parece, Mauricio, que la retórica que se está imponiendo en Perú es muy peligrosa y nos recuerda lo que ocurrió en Chile, en términos de que no hay consensos básicos en temas que son fundamentales, como el respeto al Estado de Derecho, a la infraestructura crítica, a la democracia y los derechos humanos. En Perú, Castillo debía terminar inicialmente su mandato el 2026 y la presidenta Boluarte ya lo adelantó para abril del 2024. Creo yo, y en esto tú hablas con expertos de Perú que también están divididos, debe mantenerse esa decisión. Creo que una nueva vacancia o adelantar nuevamente las elecciones, más bien cediendo a presiones producto de la violencia, no es el camino. Pero a la vez el gobierno tiene que hacer los mayores esfuerzos para que el uso de la fuerza legítima de parte del Estado sea en consideración a las libertades de las personas y los derechos humanos. Creo que Perú ha descansado mucho tiempo en su política de cuerdas separadas, que la economía va por un carril y la política por otro, pero creo que eso no es sostenible, Mauricio, en el largo plazo, y ya estamos viendo que estos episodios de violencia y esta inestabilidad político-institucional está también golpeando la economía y la proyección hacia el futuro de un Perú que además tiene niveles de informalidad laboral muy altos con todo lo que esto significa a nivel social, a nivel económico e incluso político. Perfecto. Y Brasil, ¿qué esperas tú de la administración de Lula como grandes titulares? Porque está recién partiendo. En el mercado hay cierto temor que de forma objetiva se refleja en la debilidad de su moneda, en la alta tasa de interés. ¿Crees tú que se justifica este miedo que el país incurra nuevamente en una espiral de indisciplina fiscal y crisis de deuda? Pienso que los mercados en Brasil todavía están mirando con distancia al gobierno de Lula y a su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que es brazo derecho de Lula, que fue candidato por esa coalición y que fue alcalde de Sao Paulo. Todavía está expectante y producto de eso vimos que al inicio las bolsas cayeron y se depreció la moneda brasilera. Lula es muy distinto, va a tener que ser muy distinto a lo que fue el Lula de sus primeros periodos. Luego de su experiencia en la cárcel, encuentra un Brasil profundamente dividido. El bolsonarismo, más que en el Congreso, especialmente en la base social, es un elemento de presión y enfrenta una economía que, como ustedes han visto, se va a desacelerar de manera importante este año, con niveles de deuda pública que si bien vienen bajando en los últimos meses, siguen estando muy elevados, sobre el 70% del producto, y eso obliga a Lula a que va a tener el desafío de equilibrar finanzas fiscales. Si no lo hace, va a introducir nuevas presiones inflacionarias a una economía brasilera que lleva por 2 años consecutivos teniendo una inflación sobre su meta, va a presionar aún más una deuda pública que tiene que equilibrar y
el gran desafío es cómo va a poder conducirse con niveles de responsabilidad fiscal y con una economía muy desacelerada, con una política que hierve, profundamente dividida en Brasil, y también como un elemento adicional, con un manejo de las Fuerzas Armadas que va a tener que conducirlo de manera adecuada, luego de lo que fue el trabajo de las Fuerzas Armadas con el gobierno Bolsonaro. Perfecto. Sin duda un panorama desafiante, por ponerlo en un tono más optimista. Jorge, cuéntanos, ¿dónde podemos descargar o encontrar el material publicado? Entiendo que es de libre acceso. Y si hay algún tópico adicional que no hemos conversado el día de hoy y que te gustaría destacar. El reporte de riesgo político América Latina del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica pueden encontrarlo en la página web de nuestro centro en www.ciuc.cl. Está disponible también en todas las plataformas de redes sociales del centro, es de uso público. Y quiero terminar con oportunidades, Mauricio. América Latina tiene una gran oportunidad con la economía verde o economía del futuro. Tenemos los recursos y materias primas críticas, el cobre, el cobalto, el litio. Tenemos una capacidad potencial de nuestra economía en fuentes de energía renovables que ha aumentado de manera impresionante en la última década, que también es crítico para esta economía del futuro. Y eso hay que acompañarlo con incentivos para atraer inversión extranjera para desarrollar los proyectos y esperamos nosotros reduciendo el nivel de incertidumbre política que hoy día tiene la región. Pero América Latina tiene una gran oportunidad hacia el futuro y depende más bien de los gobernantes, de la clase política, económica, de poder sacarlo adelante y transformarlo en una oportunidad real. Buenísimo. Jorge, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por la disposición y el análisis agudo de tópicos que no son para nadie fáciles, y menos sobre todo en los tiempos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.